Hermanos, sigan todos mi ejemplo. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo, ¿verdad? A las autoridades y hermanos de la iglesia en Filipo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme a ¿qué cosa? Al modelo que les he dado. Ahora vamos a ver cuál es ese modelo. 18. Como le he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas. Muchos se comportan como ¿qué? Como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se llama este mensaje? Enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes, ¿en dónde? En el Señor. Bueno, voy a desmenuzar un versículo por versículo y ver cuáles son las palabras claves. Amén, ¿cuánto me pueden seguir? La palabra tiene palabras claves, siempre, que nos arrojan luz de cuál es la voluntad de Dios. Verso 17, vemos que hay un modelo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todos sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. Declara conmigo, hay un modelo a seguir. ¿Qué es este modelo? El apóstol Pablo dice que es un modelo de comportamiento a seguir. B, dice, fijar la mirada en aquellos que siguen el modelo. Todo lo que sean autoridad en la casa de Dios, en esta congregación, usted tiene, de parte del apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia, usted tiene que fijar la mirada no en los rebeldes, sino en los que obedecen. A veces uno anda detrás para que crea ese familiar. No andé detrás del que no cree. Anda por los que creen. Hay un montón que creen que están ahí afuera, pero no los está siguiendo vos. Antes yo renegaba mucho con aquellos amigos, familiares, hermanos en Cristo, que no me seguían, que no. Y el Señor me dijo, ¿para qué andas detrás de los que no te siguen? Anda con los que te siguen. Ahí en la calle hay un montón que te van a seguir. Acá están. Así que ya no reniego más con gente que no quiere. Ahora voy con los que quieren. Ya no perdemos el tiempo con los que no creen. Vamos con los que creen directamente. Primero, hay un modelo de comportamiento. Segundo, líderes. Hay que fijarse en los que siguen ese modelo de comportamiento, no los que no siguen. Verso 18. Como les he dicho a menudo, ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y de acá sale el título de este sermón, enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, pueblo de Dios, pastores, iglesia, ¿qué significa? Tenemos que descubrir qué quiere decir el apóstol Pablo con enemigos de la cruz. Lo sabe, ¿no? Ahora lo sabe. ¿Pero usted lo comprende? Ese es el tema. Una cosa es, lo sé, estoy enterado de cuál es el título, pero yo entiendo qué significa a los ojos de Dios, no a mi parecer. ¿Qué significa lo que el apóstol dijo? Ser un enemigo de la cruz. ¿Cómo me convierto? Estaría bueno saber cómo me convierto en un enemigo de la cruz. ¿Para qué? Para no hacerlo. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Y cuáles son las advertencias y cuáles son las características de alguien que no es enemigo, sino al contrario, que es amigo de la cruz? ¿A cuánto le gustaría saber eso? Esto lo voy a explicar en varias, si Dios me da esa dirección, en varias prédicas. Hoy voy a hablar de un solo punto de lo que es enemigo de la cruz, que todavía no lo voy a soltar, lo voy a soltar un poquito más adelante. Verso 19 dice, su destino es la destrucción. ¿De quiénes? ¿A quién les espera la destrucción? Dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de su propio deseo y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Verso 19, otra palabra clave. Nos da las características de los que son enemigos de la cruz. Van directo a la destrucción, no están destruidos,
están yendo hacia la destrucción. Y acá posiblemente hay gente que no está destruida, que está bien vestida, como veo muchos que están bien vestidos, y sin darse cuenta, en el plano espiritual están yendo hacia la destrucción. Y puede ser pastor, puede ser líder, puede ser adorador, puede ser lo que sea. Entonces habla de su destino, destrucción. Y también nos habla de cómo identificarlos. ¿Cómo se identifican? Como gente que adora al Dios de sus propios deseos y no de los deseos de Dios. Y dicen que se enorgullecen en sus propios logros de deseos humanos. Y dice cuya cosa es su propia vergüenza. Punto 19, orgullo de aquello que debería ser vergonzoso. Ahora, después del versículo 19, viene el contraste. Nos habla de los enemigos de la cruz, pero el versículo 20 comienza a hablar de lo opuesto, de los que son amigos de la cruz. ¿Cómo empieza el verso 20? En cambio, ¿ve esa palabra? En cambio, significa que yo estoy hablando de esto, pero ahora voy a hablar de lo opuesto, de esto. Si estoy hablando de los enemigos de la cruz, ahora voy a hablar de aquellos que son amigos de la cruz. ¿Quiénes son amigos de la cruz? Veamos qué dice verso 20. En cambio, nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia. ¿Cuánta iglesia hay acá? Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ves? Acá. En cambio, los que no son enemigos de la cruz, pertenecemos y tenemos una ciudadanía celestial que se llama el reino de Dios. Y todo reino, ¿qué tiene en el centro? Un rey, del cual anhelamos ¿qué? La venida del Salvador y Señor nuestro. No solamente desea que sea su Salvador, salvame a mi hijo, salvame mi matrimonio, salvame de esta enfermedad, sino que anhela el señorío, el gobierno de Dios sobre su cabeza, sobre todas sus decisiones. Porque Dios, Jesucristo, no tiene que ser solamente tu Salvador, tiene que ser tu Señor. ¿Qué significa que Jesús es mi Salvador? Significa que Jesús te salvó de la enfermedad, te salvó de la ruina, te salvó de la opresión, te salvó de los demonios. Y vos como agradecimiento, ¿qué tenés que hacer? Ponerte bajo señorío. Declara conmigo, una cosa es Jesús como Salvador, que te libera de todos los malos, enfermedad, pobreza, pelea, ruina. Pero otra cosa es hacerlo a Jesús mi Señor. ¿Qué es Jesús como Señor? Que ya no te gobernás vos tu propia vida, sino que las decisiones las toma Dios por vos. Vos no las tomás, las toma Dios. ¿Cómo las toma Dios, profeta? Por la palabra, por el consejo eterno que tenemos aquí. Ya no nos manejamos con me parece, no, yo pienso de esta manera, no, yo me gobierno como yo quiero. No, eso se muere cuando vos decís Jesús es mi Señor. Y nadie puede decirle Señor a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Así que muchos de ustedes tienen a Jesús como Salvador. Ay, que me salve de la enfermedad. Ay, que me salve del demonio. Ay, que salve mi matrimonio. Pero no quiere nadie que Jesús sea su Señor, que les gobierne su vida. Eso habla de que es gente mala. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te sana, te libera, te bendice, pero vos no querés estar bajo el dominio de Él. Vos querés manejar tu vida como vos querés. Declara conmigo, señorío. Y lamentablemente, ese mensaje el que porta este profeta. Que Jesús no sea solamente tu Salvador, sino que también sea tu Señor. Lo primero que hace en el versículo 20 el apóstol Pablo es nombrar la ciudadanía. Somos ciudadanos del reino. El cielo es un reino y todo reino tiene un rey, es decir, un señor que gobierna ese reino. Usted sabe que si usted se va a Inglaterra, usted tiene que obedecer las leyes de Inglaterra, ¿o no? No puede manejar por el carril donde maneja en Argentina. Usted tiene que manejar del lado contrario porque el volante está del otro lado. Y que las leyes del Reino Unido no son las mismas que las leyes de Argentina. Entonces, cuando usted dice, yo soy ciudadano
de Inglaterra, del Reino Unido, usted se tiene que manejar de otra manera, no lo mismo que en Argentina. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces cuando usted dice, yo soy hijo del reino de Dios, yo soy del reino de Dios, eso significa que vos ya no tenés que manejarte como te manejás en el mundo. Si antes robabas, no robas más. Si antes eras un burlón, no tenés que burlar más. Si antes vos estafabas a la gente, no tenés que estafar más. Si antes vos fornicabas, no forniques más. No sos un rebelde, sos una persona que se sujeta al reino de los cielos, porque Él sabe que arriba de Él tiene un Señor, ese reino que se llama Jesús. No somos señores de nuestra propia vida, porque Jesús pagó un precio por tu vida. Jesús es el dueño de tu vida, no vos. ¿Cuántos creen que Jesús murió por su pecado? ¿Y con qué pagó esa salvación? Con sangre. Es la vida de Él. Él no pagó con plata, ¿eh? No. El pago de Jesús fue más elevado que la plata. Es la vida, y no es la vida de cualquiera. No es tu vida, no es la mía. Mi vida es pecadora, mi sangre tiene pecado, tu sangre tiene pecado. La sangre de Jesús es sangre santa, Él nunca pecó, Él fue el Cordero inocente de Dios. Y cuando Él pagó con sangre, eso significa que pagó con su vida. Y la vida de Dios es lo más precioso que puede tener el hombre. Por eso es que Jesús merece que nosotros le rindamos nuestra vida a Él y pongamos nuestra vida bajo su señorío. Y el que no se pone bajo el señorío es un ingrato, un rebelde. ¿Cuántos recibieron una respuesta divina acá? Un trabajo, una bendición, un hijo, una sanidad, una liberación. Algo, una bendición. Bueno, si usted recibió algo de Dios y usted no se pone bajo el señorío de Dios, usted es un ingrato. ¿Qué significa eso? Que como que yo le salve la vida a Él y Él no haga nada por mí, ni siquiera me invite un mate. ¿Cuánto me está comprendiendo? Gente así es horrible, da asco. La gente ingrata. Es como una madre que parió a su hijo con dolor, lo mandó a estudiar, siendo que su papá se borró. Le costó trabajo y recibió humillaciones de su jefe y de tu padrastro, tan solo para educarte, alimentarte y que vos salgas un buen hombre. Y una vez que vos creciste, fuiste un rebelde, no la respetaste y en su vejez te olvidaste de ella. Eso se llama ingratitud. Y muchos de nosotros nos comportamos así con Dios. Dios nos bendice, Dios nos da todo y nosotros somos una manga de rebeldes. Esa actitud no puede permanecer en tu vida, porque la Biblia dice que el destino de un enemigo de la cruz es la destrucción. El señorío es una condición, profeta, para que yo sea salvo. Es decir, que si yo no me sujeto al señorío de Cristo, ¿me voy al infierno? No. Es como la obediencia. ¿La obediencia es una condición para ser salvado? No. La obediencia es un fruto de alguien que ya está salvado. Lo mismo pasa con disfrutar o experimentar el señorío de Cristo. Yo experimento el señorío de Cristo porque soy un verdadero hijo de Dios. Por ejemplo, ¿cómo le voy a dar unos ejemplos bíblicos? Pedro, ¿era hijo de Dios? Evidentemente sí. Pero en un momento, como hijo de Dios, Jesús le dijo, Pedro, tengo que morir en una cruz. ¿Y Pedro qué le dijo? ¡No, Señor! ¿Qué hizo Pedro ahí? Fue en contra de su autoridad, que es Jesucristo. Y le dijo, no vas a morir. Yo por lo menos no voy a permitir que nadie te mate. Como que Jesucristo dijo, estás pasando mi autoridad. Ahora, en ese caso, un hijo de Dios ¿puede ir en contra de la autoridad delegada? Por ejemplo, hay otro apóstol, Bernabé. Bernabé en un momento está en un momento de avivamiento con el apóstol Pablo, llevando el evangelio a todas las naciones. Y le dice, voy a llevar a mi sobrino, Juan Marcos. Tráelo, le dijo Pablo. Pero Juan Marcos, cuando veía que los judíos lo querían apedrear, iban presos y les daban duro en la cárcel, Juan Marcos dijo, mejor no me conviene predicar a mí, porque es todo castigo nomás. Yo me voy a volver a Jerusalén. Pablo que dijo, ¿qué? No, tenemos que seguir, nos esperan más ciudades. No, pero nos van a matar si seguimos predicando esto. ¿Y Pablo qué dijo? Dejemos a este pibe acá, no nos sigue.
Y Bernabé, como era el tío, ¿qué dijo? No, pero vos, Pablo, no tenés misericordia, no tenés compasión. Pablo dijo, sigamos la misión apostólica de llevar la palabra. Bernabé dijo, no, mi sobrino está sufriendo. Se volvió con él. Bernabé era un hombre de Dios. La Biblia lo llama que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gozo. Y se rebeló contra su autoridad delegada, que era Pablo, el apóstol. ¿Y qué hizo? Y se volvió. Pero como es un hijo verdadero de Dios, a la larga, después Pablo escribe, mándame a Juan Marcos, que me es útil. Se ve que no solamente Bernabé se arrepintió, sino que también Juan Marcos. Entonces, en ese momento Bernabé fue rebelde a su autoridad delegada, el apóstol. Sí. Puede durar semanas. Lamentablemente que dure años, eso no debería pasar. Pero dice el apóstol Pablo, yo les dejo un modelo de comportamiento para que estas cosas no pasen. Cuando digo cosas, ¿a qué me refiero? La rebeldía de andar sin autoridad, de andar sin cobertura, de andar sin un padre en la fe que te oriente, que te corrija. ¿Cuántos me están entendiendo? Pablo dice, les voy a dejar un modelo de comportamiento. ¿Asegura que yo camine en el señorío de Cristo? No, no lo asegura. Pero reduce las posibilidades de rebelión. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, el modelo que yo traigo acá, que voy a soltar ahora, que estén atentos, de parte de Dios, no garantiza que vos andes todo el tiempo bajo el señorío de Cristo, pero sí va a reducir mucho a que vos entres en un tiempo de rebelión delante de Dios. La salvación es por fe, hermano. Pero caminar bajo señorío se aprende. Caminar bajo sujeción se aprende. Porque Bernabé fue salvo. Pedro fue salvo. Pero tuvieron desliz de rebelión contra su autoridad. ¿Dejaron de ser salvos por eso? No. ¿Pero qué tuvieron que aprender? Pablo, yo creo que Hebreo escribe Pablo, por eso digo Pablo. Cuando dice, obedezcan y sométanse a sus pastores. Está hablando del señorío de Cristo ahí. ¿Y cómo lo imparte? A través de la enseñanza. Declara conmigo, la salvación es por fe. Pero experimentar el señorío es por enseñanza. Pablo les tuvo que enseñar a Tito, a Timoteo, cómo someterse a la autoridad delegada de la casa en la que servían. Cosa que hoy no se habla. Hoy hay un evangelio muy light, muy rosado. Dios es amor, Dios aguanta todo. El apóstol Pablo dijo, tener en cuenta la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Yo soy un predicador que le gusta predicar acerca de la bondad de Dios. De que Dios es bueno y es más bueno de lo que vos podés imaginarte. ¿Vos te imaginás a Dios bueno? Bueno, yo te digo, es más que eso. Pero también dice Pablo, no ignoremos la severidad. Dios es bueno, pero también es severo. Y esa severidad siempre da fruto bueno. Solo acabo de darle la estructura del sermón, ¿eh? Ahora viene lo bueno. Declará conmigo, ahora viene lo bueno. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo al decir enemigos de la cruz? Lo primero a notar, no es enemigo de la cruz, sino enemigos. Está en plural, es decir que los enemigos de la cruz son muchos. Pero hoy vamos a tocar el que considero según el Espíritu Santo me está guiando que yo hable. Amén. Está hablando acá Pablo, enemigos de la cruz histórica, de ese madero donde murió el Mesías. Está hablando de los enemigos como Anás, como Caifás, como Poncio Pilato, como Judas, como el grupo de fariseos. No está hablando de esos enemigos. De hecho, los fariseos y toda esa gente eran amigos de la cruz, porque ellos querían crucificar al Mesías. Entonces, ¿de qué enemigo está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo con enemigo de la cruz? Él se refirió no a la cruz en sí misma, al pedazo de madera atravesado entre dos maderos, sino más bien a la vida crucificada. Declare conmigo, vida crucificada. En otras palabras, enemigos de la cruz significa todo aquello que se opone
a que vos vivas tu vida crucificada. Todo aquello que obstaculiza, te detiene de que vos tengas una clase de vida que se llama la vida crucificada. Y la vida crucificada, presta atención, no es la vida de Jesús. La vida de Jesús ya la tenés. ¿Ya la tengo, profeta? Sí. ¿Sos cristiano? ¿Crees en Jesús? Bueno, tenés la vida de Dios adentro tuyo. ¿Sabés quién es la vida de Dios adentro tuyo? El Espíritu Santo. Es la vida eterna. Amén. Pero yo no estoy hablando de que vos puedas vivir la vida de Dios. Vos tenés la vida de Dios. Lo que vos no tenés es el estilo de vida que practicaba diariamente Jesús. No la vida, sino la práctica, la manera, el modelo, la forma en que se vive esa vida. Por eso Pablo dice, yo tengo un modelo de comportamiento. Entonces, enemigo de la cruz habla de todo aquello que se opone o obstaculiza que vos puedas experimentar la vida crucificada. ¿Qué es la vida crucificada? No es realmente andar como Jesús anduvo. No es la vida de Jesús, la vida ya la tenés, sino el estilo de vida. Por eso en el verso 17, ¿qué dice? Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan, perdón, no compartan, los que se comportan conforme al modelo. ¿De qué da conmigo? Comportamiento conforme al modelo. Vida crucificada. El modelo de la vida de Jesús, Él tenía una vida crucificada. Y para ampliar el concepto, ¿qué significa vida crucificada, apóstol? Apóstol, dije. Profeta. Gloria a Dios, ya estoy profetizando. ¿Qué significa vida crucificada? Significa una vida de autoabnegación. ¿Qué es autoabnegación? Es negarme al yo. Es decirle no a mis malos deseos de la vieja naturaleza pecaminosa. Y decirle sí a los deseos de Dios. Y vivir por los deseos de Dios. Y no por mis propios deseos. Hacer su voluntad, no la mía. Vida de cruz. Pero hay cosas que obstaculizan ese estilo de vida. Que hoy ni se ve. Porque la vida crucificada significa una vida que ya no la vivo como yo quiero, sino que la vivo como Dios quiere. A eso se refería el apóstol Pablo. Ahora, la vida crucificada es una vida de autoabnegación. Lo contrario a esto, a una vida crucificada, ¿cuál es? Una vida que se entrega a los placeres. Una vida que se levanta contra la autoridad que lo quiere gobernar. Porque acá el tema de la cuestión es, no quiero que me gobiernen. No quiero que me digan cómo tengo que vivir. Es una rebelión adentro tuyo. Que no querés autoridad. Y todo lo que te parece autoridad, sea mamá, papá, profesor en el colegio, sos un atrevido contra todo eso. Los pastores de la iglesia. Hablas mal de ellos, no tenés ningún problema de hablar mal de las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque adentro tuyo hay un rebelde. Y todo lo que habla la boca es fruto del corazón. No hay que corregir la boca, no, hay que limpiar el corazón. Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca, dice la palabra. Lo cual es lo contrario a señorío, rebelión. Declara conmigo, rebelión. Y la rebelión se desliga, rompe el señorío. ¿Y cuáles son las consecuencias de la rebelión, profeta? 1, no tenés la aprobación de Dios. Eso es lo más terrible de ser una persona rebelde. No estás aprobado por Dios. Por más que vos estés sirviendo a Dios y no estás bajo cobertura, no estás bajo paternidad, no estás bajo señorío y corrección de alguien superior a vos, yo, como le digo a los pastores, no confío en nadie que no tenga una cabeza. Porque el que no tiene una cabeza arriba, en cualquier momento roda la de él. Porque sabemos que los rebeldes van camino a la destrucción. Hermano, la Biblia es 1 más 1, 2. Entonces, primera consecuencia de los rebeldes. No tienen la aprobación de Dios. Por más que esté sirviendo a Dios, por más que predique de Dios, no está aprobado. Ahora, ¿cómo somos aprobados, profeta? Haciéndolo a la manera de Jesús, no a mi manera. Y para eso tenés que
abandonar la tuya. 2. Las consecuencias de un rebelde. No tienen dirección. No, pero yo en mi iglesia sirvo, doy discipulado, enseño a los chicos a tocar la alabanza. Yo sirvo, yo estoy en movimiento. Y no me cayó ningún juicio. Declara conmigo, movimiento no es lo mismo que avance. Los israelitas en el desierto se movían. Sí, 40 años así, mirá. ¿Hay movimiento? Pero no hay dirección. Cuando usted va a un lugar, tiene dirección. Es efectivo. Va a un punto. Hay destino. Entonces, hacer cosas para Dios no significa que usted está siendo aprobado por Dios. Ni que va a tener fruto para Dios. Eso pasa a los rebeldes. Se mueven, hacen cosas, tienen, activismo. ¿Qué es activismo? Hago acá, sirvo acá en la iglesia, canto acá, predico allá, voy a este evento, voy al otro, hago esto, hago lo otro. Parece que tu vida con Dios está full. A los ojos de Dios no está yendo a ningún lado. Los rebeldes, que no tienen una cabeza, no tienen dirección. Tercero, no hay paternidad. ¿Qué es la paternidad, profeta? Toda la providencia que un hijo de Dios necesita. ¿Qué necesita un hijo de Dios para su pleno desarrollo y crecimiento espiritual? Necesita amor, apoyo, cobertura, ¿sí? Contención, corrección, enseñanza. Es decir, que la paternidad es toda la cobertura, la providencia que un papá, en este caso un padre en la fe, le da a su hijo. Cosa que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Filipo. Por eso le llama hijitos. ¿Por qué? Porque hay una paternidad. Y esta gente se dejaba ¿qué? Corregir. Por lo tanto, entendieron de señorío y de autoridad. Entonces, el rebelde no tiene paternidad porque sabe que se acaba su imperio personal cuando acepta la paternidad de otro más. Si no entendemos la importancia de la sujeción a nuestras autoridades delegadas, jamás podremos ejercer nuestro ministerio con autoridad. Romanos 13. ¿Cómo empieza? Todos deben, ¿qué cosa? Someterse. ¿A qué? A las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Ves? Por Dios. Verso 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, ¿qué hace? Se rebela. ¿Cuál es el tema de esta noche? La rebelión. Todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden, ¿qué recibirán? Castigo. Bueno, el apóstol Pablo una vez más nos habla de las autoridades dispuestas por Dios y le llama autoridades públicas. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Quién debe someterse a las autoridades públicas según Pablo? Todos. ¿Te incluye a vos? ¿Estás dentro de ese todo? Vamos a ver el caso del enemigo, Satanás. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 13 al 16. 3 versículos. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. ¿Quién era que estaba ahí? Satanás, ¿no? Vamos directo al 14 ahora. Fuiste elegido, ¿como qué? Querubín protector, porque así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue como irreprochable. Hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. ¿Y qué hizo el diablo? No era el diablo, era un querubín. ¿Qué hizo? Pecaste. Declara conmigo, pecó. Por eso Dios te expulsó del monte de Dios. Ahora vamos, declara conmigo, el querubín pecó. Vamos a Isaías 14, verso 12 al 15. ¿Cómo pecó según Ezequiel?
dice que comerciaba, dice que era violento y que se halló la maldad en él, ¿no? Se prostituía, hacía las cosas por otros intereses. Verso 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Quién es lucero de la mañana? Satanás. Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. ¿Seré semejante a quién? Al Altísimo. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. ¿Qué vemos en estos dos pasajes? El relato, tanto de Ezequiel como de Isaías, de la caída de Satanás. En el primero vimos querubín, era un ser angelical que pecó. Pero en Isaías nos muestra otra cosa. No él pecó con... Declara conmigo, el pecado está en la esfera de la conducta. Pero en Isaías, él no peca. Él que dice, voy a subir, lo voy a sacar del trono y voy a ocupar el lugar del Altísimo. ¿Qué hizo? Se rebeló contra la autoridad delegada. Declara conmigo, en Ezequiel pecó. En Isaías se rebeló. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la rebelión, profeta? El pecado está en la esfera de la conducta. Hago bien o hago mal. Pero la rebelión está en la esfera de los principios. Cuando vos quebrantás los principios de autoridad, vos te estás rebelando a la autoridad delegada. Y cuando vos te rebelás a la autoridad delegada, eso no tiene perdón, porque dice que fue literalmente expulsado y fue arrojado a la fosa del sepulcro. Dios perdona más fácil la mala conducta del pecado, pero no pasa por alto la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión tiene que ver con empujar a Dios de su trono y sentarse uno y ser el rey uno de su propia vida. Ese fue el pecado de Adán. Ese fue el pecado de Eva. Y es por eso que la humanidad está bajo la ira de Dios. Como dice Romanos 1, están bajo la ira de Dios. Tenemos que tener cuidado con la rebelión a la autoridad que Dios te delegó. ¿Qué pasa cuando violo los principios? Me desligo del señorío de Cristo, es decir, ofendo la autoridad. El pecado ofende la santidad de Dios, pero la rebelión ofende la autoridad de Dios. El pecado ofende la santidad, el carácter bueno de Dios. Y apartado, Él es apartado de todo mal. Pero tu rebelión ofende la autoridad, su trono, su gobierno, su señorío. Así que usted no puede ser un hijo de Dios sin estar gobernado por sus autoridades delegadas. Sí, pero Dios es mi autoridad. Pero Dios nos dejó un modelo que en Romanos 13 dijo que las autoridades públicas fueron establecidas por Dios. ¿Qué significa fueron establecidas? Es el modelo de Dios. Cuando vos te sujetás a tu pastor, literalmente a los ojos de Dios, no a mis ojos, no a los ojos de ellos, a los ojos de Dios. Cuando vos le haces caso a tu pastor, literalmente Dios lo toma como que le haces caso a él. Pero profeta, ¿es válido obedecer a hombres? Hebreos 13, 17, ¿qué dice? Obedezcan, mira, es un solo versículo, el 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Ves? La palabra someterse es muy fuerte. Significa que vos tenés que rendirle cuenta a ellos. Y tenés que dejar que ellos te corrijan. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Nosotros tenemos que rendir cuenta de qué hacemos con ustedes, de hacia dónde lo dirigimos. Cuando yo doy una orden, usted se queda ahí parado, usted hace esto, usted hace lo otro, no, usted corrige esto. Yo voy a dar cuenta de todo eso un día, delante de Dios. Y los pastores también, si lo hicimos bien o mal. Punto seguido, otra vez repite, obedézcanlos, a fin, ¿ves? Obedézcanlo. Cuando en un solo versículo se repiten dos palabras,
es porque el apóstol Pablo está diciendo, el énfasis está en la sujeción, está en la obediencia a la autoridad delegada. Ese es el secreto de que te vaya bien. Repite, obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea, ¿cómo? Con alegría y sin quejarse, pues al quejarse no les trae ningún provecho. Mirá, pastores, ¿sabés que cuando viste que damos el taller de servidores? Cuando yo enseñaba este versículo, no sé por qué, alguna razón en circunstancia, como dijo el Chavo, o el profesor Girafales, no me acuerdo quién decía esa frase, yo enseñaba que nosotros, o sea, los servidores, tienen que servir con alegría. Pero no, acá dice, no le produzcan a los pastores, a través de la rebelión, a través de la falta de sujeción, no le produzcan a los pastores renegar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que servir a Dios, ¿cómo? Con alegría. Entonces, cuando vos te sujetás al pastor y a la pastora, los pastores, ¿cómo sirven? Con... ¿Y vos sabés lo que es la alegría? La alegría del Señor, el gozo del Señor, ¿sabés lo que es eso? Es la fortaleza de lo alto, el poder de lo alto para hacer la misión, para predicar, para sanar, para liberar. Porque en el gozo, en la alegría, nosotros ¿qué le damos a Dios? Gloria. Porque Dios recibe mayor gloria en un pueblo que se goza en Él. Entonces, si ellos están gozando y ellos están alegrándose, ¿de qué va a depender su alegría? De tu sujeción y de tu obediencia. Así que no produzcamos en lo posible. Sabemos que en la experiencia es diferente. Pero en lo posible, la Biblia, el apóstol Pablo, a mí me sorprende porque no le habla al servidor, le habla sí, le habla al servidor, pero procura cuidar a los pastores, no a las ovejas. Le dice es como que viene Jesús y en vez de hablarle a los pastores, le habla a las ovejas. No los hagan renegar, sujétense a ellos, porque yo soy mejor servido cuando ellos están de buen ánimo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Cuando vos estás alegre y vos estás contento por el fruto de ellos, vos me servís mejor a mí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y eso me da gloria. Yo te quiero ver feliz, te dice el Señor. Yo te quiero ver feliz. Declara conmigo, la rebelión convierte querubines en demonios. Porque él era un querubín, era un ángel protector. Pero la rebelión lo transformó en un horrendo demonio. Y fue expulsado de su presencia. Ahora en el caso del hombre, nosotros vemos en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cómo el Señor crea a Adán y a Eva. Y le da una orden, una única orden. ¿Cuál era? No comas del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una sola, era tan difícil, era una sola, para que todo salga bien. Pero aún así, con una sola orden, esa sola orden falló. El quid de la cuestión en el jardín del Edén no era comer o no comer. No, ese no era el tema. El tema era la autoridad que el hombre iba a aprender. ¿A través de qué? De que Dios le dio una orden, ponerlo a prueba al hombre, y si el hombre se sujetaba a Dios, el hombre, Adán y Eva, iban a ganar ¿qué cosa? Autoridad para gobernar el mundo. Pero como no se sujetaron, ¿tuvieron la autoridad? La perdieron. ¿Y quién agarró la autoridad? Satanás. Por eso Satanás es el dueño de este mundo. No la ganó porque él es bueno, la ganó porque se la usurpó a Adán y a Eva. Pero Dios lo reconoce. Por eso la Biblia le llama, Dios mismo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Se la ganó por usurpación, pero al fin y al cabo se lo ganó porque lo roncó, lo durmió al ser humano. Y el ser humano desobedeció a Dios. Entonces Dios estaba enseñando a Adán, a través de esa orden, a ponerse bajo sujeción, porque de esta manera Adán ganaba autoridad. Ahora, ¿qué vemos en este ejemplo? Que cuando un pastor pone a prueba a un servidor, no, hoy no servís, servís la semana que viene. ¿Qué está haciendo el pastor ahí? ¿Está siendo autoritario? No, ¿qué está haciendo? Le está enseñando, lo está poniendo a prueba. Hoy no servís, hoy te sentás. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. ¿Está siendo autoritario? No. Lo está bendiciendo. ¿Pero cómo lo está bendiciendo? Si le está diciendo que no sirva, lo bajó del servicio, todo el mundo lo ve y le pregunta. Como dijo hoy los pastores, no pregunten nada a nadie.
Usted no tiene que ser un chusma, usted tiene que ser un intercesor y orar por su hermano. No tiene que llevar y traer, tiene que agarrar los problemas de la gente y llevarlo a Dios nada más. ¿Qué está haciendo el pastor cuando pone a prueba a un servidor y lo corrige? Está actuando como papá Dios y el servidor actuando como hijo. ¿Y cuál es el fin de ser corregido? Que ese servidor gane autoridad. Porque cuando él se somete, cuando él obedece, cuando él se sujeta ante la corrección de la autoridad delegada, el mismo servidor que está haciendo ahí humildemente recibiendo la dirección, está ganando autoridad. Y el día de mañana él va a ser un gran líder que va a darle autoridad a otros. Así que cuando usted está en rebelión, usted le está diciendo, diablo, vení, administra mi casa. Cuando usted no se sujeta a la autoridad delegada. Así que es peligroso, es muy peligroso, hermano. Por eso digo que el modelo de la vida crucificada reduce los riesgos de los efectos de tener una vida que va en camino a la destrucción. ¿Cómo evitamos la vida destruida? El camino hacia una vida destruida. Jóvenes, ¿quieren tener 30, 40 años y estar en la pobreza? Viviendo con mamá, viviendo con papá, sin trabajo, sin destino, lleno de hijos. ¿Quieren terminar así? Entonces comiencen a sujetarse a la autoridad delegada, porque van camino a la destrucción. Hebreos 13:17, 1 Timoteo 3:10. ¿Qué dice? Que primero sean puestos a prueba. ¿Quiénes? Los servidores. Y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Qué significa diácono? Servidor. ¿Ves? La misma escritura, porque alguno que piensa, no, yo no me voy a sujetar a un pastor de carne y hueso, es un hombre humano que tiene errores, yo me sujeto a Dios. Eso lo escuché una banda de veces. Pero acá, ¿qué dice la Biblia? Que nos tenemos que sujetar. Amén. Dice que sean puestos a prueba encima. Es decir, que yo te tengo que poner a prueba a vos. A ver, hace esto. A ver si lo haces. ¿No parece tirano? Y más en una época de evangelio rosado, de evangelio del amor, de un amor extremo, de un amor avasallante de Dios. Está bueno la pasión por Dios, pero la pasión conforme a la Escritura, no conforme a mi imaginación. Yo me puedo imaginar a Dios, el amor de Dios. ¿Cuántos imaginan el amor de Dios? Bueno, eso es idolatría. ¿Sabes lo que es la idolatría en la mentalidad judía? Que yo te diga, imagínate a Dios a tu manera. Eso es idolatría. Es Dios, la forma de Dios fuera de la Escritura. Nosotros los cristianos tenemos que ser inofendibles. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Un corazón que se moldea al corazón de Dios. Eva tenía una... En el capítulo 5 de Efesios vemos que el apóstol Pablo agarra a Eva y dice, Eva es la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Es un modelo de Adán y Eva, ¿verdad? Y dice, esto es un misterio. Pero si nosotros vamos a Génesis, vemos cómo se comportó la doña Eva y también vemos cómo se comporta la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué vemos? Que Eva tenía una doble autoridad. Una de ellas, ¿cuál era? Dios. Y la segunda autoridad, ¿quién era? De Eva. Adán, ¿verdad? Entonces, asimismo, como Eva, que representa a la iglesia, tiene una doble autoridad, la iglesia de Cristo también tiene una doble autoridad. Iglesia, a vos te anuncio, ¿sabías que no solamente Dios es tu autoridad, sino que tenés un Dios, una autoridad en el cielo que se llama Cristo Jesús, y tenés una autoridad en la tierra que se llaman tus pastores? Así como Eva tenía una doble autoridad en el cielo y en la tierra, la iglesia tiene una doble autoridad en el cielo y en la tierra. Y no tenemos que someter a ambas, porque una representa a Dios. Entonces, pero Eva comió del fruto sin preguntarle nada a Adán. Mirá si Eva se sujetaba a su marido y le decía, amor, ¿sabés que? Viste que si vos lees, Eva le pasa esto. Dice que ella miró el fruto por la mentira del diablo que le distorsionó la mente, pero dice que ella pensó, parece bueno, no parece tan malo. ¿Qué es eso?
Declara conmigo, mis propios criterios. Dios, ¿cómo dijo el fruto? Es malo. Pero su criterio, ¿cuál fue? Es bueno. El que tenemos que abandonar, nuestros propios criterios. Si ella hubiese dicho, amor, estoy un poco confundida. Yo veo el fruto, está re bueno. Pero decime que vos sos mi autoridad. No, amor, recordá. Dios nos dijo que aunque parezca dulce, brilloso, hermoso, tentador, ¡es malo! Ahora, ¿qué representa, profeta, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Vamos a leer ahí Hebreos, donde estábamos hace poquito. Hebreos 13, 21. Que Él, ¿quién es Él? Dios. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer, ¿qué? Su voluntad, no la tuya. ¿Ves? La capacidad de hacer lo bueno no tiene que ver con que vos consideres que es bueno para tu vida, sino lo que Dios y tus pastores te dicen que es bueno para tu vida. Esa es la capacidad de hacer lo bueno. ¿Cuántos me están entendiendo? Y sigue diciendo, verso 19, les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo entre ustedes. No, perdón, ese no era el 21, perdón. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. ¿Ves? Lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué representa comer del conocimiento del bien y del mal? Es yo juzgar por mi propia vista qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Antes, en Adán y Eva, antes de la caída, lo bueno y lo malo estaba en la fuente que era Dios. Cuando ellos desobedecieron y no se sujetaron a Dios, la fuente del conocimiento y del bien y del mal no estaba en Dios, estaba en sus propios criterios. Ellos decidían qué era bueno para su vida y qué era malo. Eso es la rebelión. Determinar por vos mismo qué me conviene y qué no me conviene. Vos lo determinás. Eso es el infierno. Eso es camino a la destrucción. Declara conmigo, lo bueno y lo malo no está en mi mente, en mi imaginación, está en la palabra. No, yo considero que esto es bueno para mi vida. ¿Según la palabra? No, porque yo me imagino esto. No, yo me imagino no. No, según la palabra.